Bienvenidas y bienvenidos a La Loca de lo Local, el podcast de Soloca Brands, donde hablamos de comunicación local y branded content con alma de barrio. Si lo tuyo es la comunicación local, este es tu lugar. Bienvenidos y bienvenidas a La Loca de lo Local, by Soloca Brands, ese podcast en el que hablamos de creadoras, creadores, agencias, medios y sobre todo hablamos mucho, porque nos gusta muchísimo la comunicación local y el branded content local. Yo soy Esther Fernández, soy la Loca de lo Local y la fundadora de Soloca Brands, y en este episodio no se me va a olvidar que tengo en la sombra una voz que me habla de vez en cuando, que se llama Jandro Elegido, al volante. Eso se llama esquizofrenia también, ¿eh? Una voz que te habla de vez en cuando, ¿eh? Bueno, tengo las dos cosas, un Jandro Elegido y a veces se me va un poquito también la olla, ¿no? Queda muy buenas noches, muy buenas tardes, buenos días. Según Muy buenos lo que esto. sea, ¿no? Depende del momento en el que nos estéis viendo, tanto en YouTube como en Spotify, en Apple Music, en, yo que sé, en iVoox, donde nos estéis escuchando o viendo. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro lugar, que es La Loca del Local, by Soloca Brands. Hoy tengo una persona aquí que me hace especial ilusión, tengo que decirlo, porque cuando tú empiezas un proyecto y empiezas a pensar y empiezas a levantar un poco las ideas sobre algo en lo que crees, tienes mucho miedo de que lo que estés contando, lo que estés diciendo no tenga mucho sentido. Cuando yo empiezo a trabajar para Soloca Brands y empiezo a crear esa marca que es social, local y contenidos, pienso que hay un pequeño problema que es, bueno, o grande, depende de cómo lo queramos ver, que es el de los creadores, creadoras, agencias, personas con un talento estupendo que tienen que vivir de alguna manera en grandes ciudades, alejándose de su lugar de origen para tener un futuro profesional en esta profesión de la comunicación y la publicidad. Esta introducción, que es muy larga, es para presentaros a una invitada que me hace mucha ilusión, ya lo he dicho al principio, que es Emi Luque, que es una persona que tuvo esa trayectoria de ida hacia una gran ciudad y una trayectoria de vuelta a su lugar de origen en el que está trabajando. Y Emi Luque es directora creativa y también fundadora, creadora de un proyecto que se llama Será, que es una agencia creativa que ha creado en su lugar de origen, que es la Gran Málaga. Sí. Bienvenida, Emi. Vamos a empezar por el principio un poquito. Vamos a empezar por eso que me has contado, de cómo empiezas a buscar desde tu lugar al principio esa vocación, ¿no? Eso que te hacía cosquillitas, buscando un poco cuál era tu talento, ¿no? Y cómo de repente pues empiezas ya a reconducir al principio tu carrera hacia la creatividad publicitaria. Sí, justo. Y hay ese momento en el que de repente pues empiezas a descubrir que tienes mucho talento ahí, pero que quieres seguir como aprendiendo para ver si tienes algún talento más. Cuéntame esa Emi del principio, ¿cómo era? Justo, bueno, pues realmente yo sabía que quería trabajar en creatividad. Siempre he tenido como esa, ¿no?, inquietud en, bueno, pues en crear todo. O sea, al final, desde que somos pequeños, ahí hay algo, ¿no?, que dices tú, esto a mí me ilusiona, ¿no? Y cuando eran, por ejemplo, los trabajos en grupo, yo donde ponía más foco y motivación era en ese proceso de crear pues esa idea y demás. Entonces, bueno, pues también un poco la intuición, ¿no? Yo soy una persona que me guío muchísimo por la intuición. Y alrededor no había nadie, ¿no?, que hubiera hecho publicidad ni nada, o sea, que fue un poco, un día me sonó tema de publicidad, creatividad, tal, bueno, pues voy a estudiar esto. Y es verdad que, bueno, enseguida no empecé, ¿no?, a hacer el tema de copy. Pasé antes por, bueno, estuve trabajando 5 años de diseñadora gráfica. Y entre medias pues fui probando diferentes cursos o sea, he hecho un poco de todo, o sea, es que he hecho hasta un máster de diseño web que realmente no me ha servido para nada, pero la inquietud, ¿no? La inquietud, siempre he sido muy curiosa. De querer aprender y de querer encontrar tu momento, ¿no? Tu lugar. Exacto. ¿No? También. O sea, como que iba probando y entonces, bueno, pues de nuevo la intuición me llevó a Madrid.
a estudiar en ¿Desde una Málaga? escuela. ¿Mm? Sí, desde Málaga. Claro, porque en Málaga sí que hay mucha escuela de diseño gráfico y demás, pero lo que es creatividad publicitaria no hay nada, ¿no? Entonces me vine aquí a Madrid, a The Atomic Garden. Y allí, bueno, pues empezamos con temas de dirección de arte, copy, y vas probando. Y para mi Y sorpresa... de repente encuentras tu superpoder. Exacto, Ay, exacto. ay. ¿Y cuál eres tu superpoder? Pues la redacción creativa. O sea, en los primeros ejercicios que hacíamos de redacción es que disfrutaba una barbaridad. O sea, nunca había disfrutado tanto en un proceso. ¿Qué es un redactor creativo? Porque hay muchas personas que igual nos están viendo o escuchando, ¿no? Que no sepan Sí. exactamente en nuestra profesión qué es un redactor, qué hace un redactor creativo. Pues pensar ideas, bajarlas a un concepto, que al final pues, es muy simplificado, unión de, o como yo lo veo, ¿no? Unión de dos ideas que antes, pues a vista de a lo mejor de los demás no habían estado como interconectadas. Para crear algo nuevo y luego bajar ese concepto pues a unas palabras que bueno, pues expresen esa idea de la mejor forma posible y más, ¿no? Persuasiva, en fin, bueno, pues ya. No sé, igual alguien catedrático de esto me dice, esto está fatal definido, Igual ¿no? que llamar a la RAE, ¿no? Pero Para que bueno, nos diga qué es esto, ¿no? más o Bueno, menos, más al o menos yo creo final que todo el mundo escribo entiende. textos, ¿no? Escribes conceptos, escribes historias en Exacto. relación para Sí. determinados objetivos, depende Claro. de quién, de qué marca, ¿no? Claro. Para objetivos Sí, publicitarios o... si ya te metes más en la parte de branding, pues más naming, storytelling, ¿no? Qué bueno, gustan las palabras en inglés en este bueno, país, nos en esta encanta, profesión, o sea, es ¿eh? como que te da El naming es más, buscar ¿no? como un nombre a una... Yo siempre intento como traducirlo. Vale, pero vale. intento Sí, traducirlo sí. porque pienso que hay una parte que de gente que nos está escuchando, nos está viendo, que quizás no nos estén escuchando porque Claro. sean publicitarios o porque se dediquen a la comunicación, sino porque quieren A entender un poco aprender un poco, sí. cómo es nuestro mundo, que parece que es un mundo de glamour. Vemos mucha ejecutiva en pelis americanas, ¿no? Ahí, o ejecutivo explicando conceptos, ¿no? Pero esto tiene mucho Se aplica a trabajo. todo, o sea, se aplica... Eso tiene mucho trabajo por detrás, ¿no? Sí. Vale, ¿y tú llegas a Madrid entonces en el año? En 2018, no, 2019. Vale, principio de ¿tenías tú? ¿Qué 2019. edad tenías tú, Emi? 26 añitos. Jovencita. Sí, o sea... Vale, y llegas a Madrid. A mí me interesa mucho la Emi de la llegada a Madrid desde Málaga. O sea, cómo de repente empiezas a trabajar aquí, bueno, a estudiar primero, ¿no? Sí, Ese sí. curso de redacción publicitaria, ¿no? Creativa, y llegas y te quedas. Y me quedo, o sea, yo estudio que o sea, el cambio a Madrid fue heavy porque, bueno, o sea, yo me considero una persona que a los cambios me suelo adaptar bien. Pero es verdad que después, analizando un poco la situación, claro, yo en el 2018 me caso con mi pareja de toda la... Bueno, casi que de toda la vida, ¿sabes? Éramos novios desde adolescentes. Y resulta que... bueno, pues claro, me caso y me vengo a Madrid, que es como, o sea, Sí. no es en el orden que debería haber sido, pero claro, yo previamente había estado trabajando para poder pagarme pues los estudios y la estancia, y aún así necesité ayuda. Claro, los costes porque de Madrid, ¿no? A los tope. costes de Madrid, en fin. Que no son pues, los de... Que fíjate, estamos hablando de hace ya unos pocos de años. Sí. No son los que hay ahora, que son... peor todavía, peor o sea, peor todavía. Entonces, ese cambio fue difícil. O sea, yo pasé unos meses reunidos porque al final no estás con tu familia, tu entorno, y me costó un poco como encajar. Divido un poco la estancia en Madrid como en dos etapas, ¿no? Mi primera etapa que fue la de los estudios y tal, que bueno, pues fue un poco de adaptación. Y la segunda, que ya empezó a trabajar, la verdad que tuve mucha suerte porque el equipo en el que empecé a currar, o sea, muy bueno. Hicimos un grupo de amistades que nos apoyábamos mucho, que cada uno pues veníamos de, ¿no? Madrid es lo que tiene, ¿no? Que nos juntan personas de diferentes partes de España y del mundo. Entonces, esa segunda etapa muy bien. Luego llega la pandemia.
Y da la casualidad que yo tenía un viaje programado para Málaga antes de que cerrasen. Y me pilló ahí justo, o sea, se venía justo unos días antes una de mis amigas que era de Granada en coche y me dijo, Emi, vente conmigo por si acaso, tal, total, que me bajé a Málaga y pasé pandemia aquí teletrabajando. ¿Qué ocurre en pandemia? Pues que muchos clientes paran presupuestos. Se cae todo un poco. Se cae el trabajo, todo. entramos con los ERTEs y los ERES y todo claro, esto que en hubo en la principio pandemia. iban a seguir, o sea, iban a seguir contando conmigo, pero bueno, estaban contentos y tal, pero con el cliente que era como, ¿no? O sea, te puedes quedar si este cliente se queda. se También, queda. ¿no? Porque necesitamos cubrir esa parte de curro. Pero no es el caso. Vale. Entonces, termina mi contrato y no me renuevan. Y me quedo en Málaga, de brazos un poco cruzados, sin saber muy bien qué hacer. Ese momento me interesa mucho. O sea, ese momento de Emi en Málaga, pospandémico. Bueno, pandémico, o casi, pandémico, casi pospandémico, ¿no? En el que tú estás en ese momento en tu lugar, sí, pero no tienes trabajo. claro. Entonces, ahí hay como una dicotomía que es la que a mí me interesa muchísimo de, oye, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Claro, qué? porque yo contaba, es decir, yo no me iba a quedar mucho tiempo más porque yo sabía que me quería volver, mi pareja estaba, o sea, no se podía trasladar a Madrid porque su trabajo estaba allí, mis amigas, mi familia, todo estaba en Málaga, yo me quería volver, o sea, eso fue 2020, yo tenía como mi pensamiento de, venga, me vuelvo casi a finales de 2020, pero ¿no? muchas de las personas que venís a una gran ciudad, ya sea Madrid o Barcelona o Sevilla también, ¿no? Bilbao, y venís de otros lugares, siempre, o muchos de vosotros o de vosotras tenéis ese pensamiento de que vamos a volver a regresar a mi lugar de origen, a mi lugar. En realidad, de lo que siempre hablo yo, de los lugares a los que pertenecemos y los lugares que pertenecen a las personas, ¿no? Y sin embargo, hay muchos que no lo consiguen. Pero yo creo que ahí hay un momento de hito vital, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la manera que hemos empezado a vivir después de la pandemia, muchos de nosotros. O sea, de ese cambio vital de pensar, la vida es corta, pasan cosas. Y yo creo que hay una revolución en algunos de nosotros, al menos yo lo he vivido así, como de voy a intentar hacer algo que me apetezca hacer, algo que me guste y sobre todo esa necesidad de estar con las personas que están cerca, ¿no? Que esto es Soloca total, o sea, totalmente. A mí esto cuando me lo contabas me rompía la cabeza porque claro, ahí esa Emi decide dar un paso al frente, ¿no? Y decir, pues si no tal, pues si Roma no viene, ¿cómo es esto? Si Mahoma no viene a ¿dónde? Me estoy liando con el refrán. Pero sabemos con ese refrán me pasa siempre lo mismo. Si la montaña, ¿no? Pues si la montaña no va a Mahoma, si yo no puedo ir a Málaga, pues que Málaga venga a mí, ¿no? Total. Y entonces, ¿qué haces en ese momento? Pues, a ver, yo creo que en ese momento de pandemia todos entramos un poco en crisis, ¿no? O sea, existencial casi, ¿no? No, de casi nada. Bueno, no, existencial total. O sea, al final estaba un momento de incertidumbre que, o sea, imagínate eso unido a una no renovación de un contrato, o sea... Sí, que estabas en un momento vital difícil, claro, o sea, claro. al final con mucha duda del Entonces, futuro, ¿no? bueno, pues yo creo que volví un poco como a cuando eres pequeño que te preguntan ¿qué quieres ser de mayor, no? Y un día eres veterinaria y otro día eres médico y otro día, en fin. Pues en ese bucle entre yo, o sea, ¿qué quiero yo hacer ahora con mi vida? O sea, bueno, eché una matrícula para hacer como el máster para profesorado, ¿sabes? Porque, bueno, una amiga había conseguido plaza, estaba súper contenta. Esto del funcionariado en nuestra profesión, yo tengo alguna amiga que siempre es recurrente el tema de, pues me saco una posición y ya está, y me quitas el mes. Eso y otra amiga mía que también dice, y si nos montamos una mercería, porque bragas se venden siempre, digo, bueno, siempre no sabemos si se van a vender, tampoco no sé yo si vamos a saber montar tú y yo una mercería, ¿no? Totalmente. Entonces en ese momento en el que no sabes qué hacer... Claro, pues bueno, pues en fin, se me viene un montón de ideas.
he hecho la matrícula, al final, pues nada, me quito, ¿sabes? Pues digo, es que no me veo. ¿Qué hago? ¿Emprendo? ¿Qué hago? Aquí en Málaga, ¿cómo me adapto? O sea, yo quería... o sea, Claro, es que esto es muy curioso. La adaptación de ida, ¿no? De cuando llegas a una gran Claro. ciudad, desde Málaga, por ejemplo, a Madrid, y la adaptación de vuelta. Cómo de repente eres un poco madrileña y Claro. vuelves a un lugar que es diferente total. Diferente, Pero que diferente es el total. tuyo propio, pero Claro. claro, tú ya has vivido en Madrid. Sí. ¿Cuántos años llevas en Madrid cuando tú te vuelves a Málaga? Bueno, yo he estado por 2 veces en Madrid. Estuve en la carrera 1 año. Digo después de trabajar, cuando ya Después de estás trabajar, allí. pues casi 2, no llega a los 2 años. Pero a Madrid es que uno se hace muy rápido. Te Sí, obliga, sí, Madrid sí. tiene esa cualidad de No, obligarte. y a ver, a mí Madrid me encanta, o sea, me encanta una parte de Madrid, ¿no? Que es esa parte, bueno, pues de ocio y de Cultura, de de miles cultura, de o sea, a mí me opciones, ¿no? fascina ir paseando por Madrid, o sea, que tiene unas cosas que a mí me encantan, pero es verdad que el estilo de vida madrileño, pues no lo veo. O sea, no lo veo para una etapa de tu vida, sobre todo a nivel, a lo mejor, estudiante o profesional, pero no para buscar, para crear una familia, para vivir. No, tío. Y Málaga, es que Málaga... Es que es tu Málaga, es que estamos hablando con una auténtica malaguita. Es que para mí lo tiene todo. Todo, ¿no? O Es sea, que Málaga todo. es una ciudad fantástica. Además lleva una etapa como de resurgimiento, Sí. que a mí me parece súper interesante de cómo era la Málaga de hace igual, Bueno, cuando yo empiezo a trabajar con, que también no que yo tiene también he nada que trabajado ver. con Málaga, con La Noche en Blanco, cuando estaban empezando, Sí. empezando a sacar La Noche en Blanco. O sea, te estoy hablando hace muchísimos años. Y cómo desde las instituciones y desde la propia cultura malagueña se ha luchado porque Málaga se ponga Málaga en el mapa, ¿no? Y cómo Sí. se ha puesto Málaga en el mapa, porque tiene tecnología, tiene cultura, tiene de todo, y tiene esa Todo. playa. A mí Málaga es que me parece uno de los lugares más bonitos de España para pasear. ¿Qué te voy a decir? Entonces, claro, ¿qué me vas a decir tú a mí, no? Pero yo que soy un amante de los lugares, creo que en Málaga hay mucho por hacer y mucho por Sí. comunicar y muchas historias todavía por contar. Totalmente. Y me encantaría, o sea, ya me encantaría Totalmente. contarlas desde Soloca. Hombre. Sería fantasía para mí y contar Claro. con Emi, con una persona como Emi que tiene ese conocimiento tan profundo y ese amor, porque claro, una cosa es tener conocimiento de un lugar y otra cosa es amarlo. Sí, sí, ¿no? Y sí, eso es sí. lo que yo fomento, que a los que amáis los lugares os dejen seguir trabajando en esos Pero yo creo que es lugares. difícil encontrar una persona que no le guste Málaga. O sea, bueno, yo hasta ahora, igual que seguramente haya, ¿no? Que hay de todo. Igual aquí abajo Y- aparece y- debajo de YouTube el hater. El Pues a mí no me hater, pues gusta, a mí ¿no? no me gusta. Sí, te gusta. Es verdad que con el tema, ¿no? del turismo masificado, o sea, hablando con gente, ¿no? Es verdad que está echando mucho para atrás porque el centro de Málaga ya no lo vives como antes, porque, bueno, se está convirtiendo un poco Madrid y Barcelona en ese sentido. Para lo bueno y para lo malo. O sea, Claro, es que cuanto más crece un sitio, más pierde un poco la claro, esencia, esa, quizás. y esa identidad, ¿no? Claro. Yo creo que es muy importante conservar la identidad de las ciudades De los lugares. Y bueno, ojalá se pueda llegar a ese equilibrio, ¿no? Bueno, Sí, de pues estamos crecer, pero creciendo, no, pero sin de- perder nuestra esencia. Eso es. Que yo creo que se puede comparar con las marcas. O sea, Totalmente. O sea, que- una marca cuanto más va creciendo, más voces hablan, más intereses se crean y de alguna manera pierde igual. Hay que core, ¿no? revisitar esa marca Yo siempre Sí. digo que con las marcas hay que hacer como cuando tú eres un responsable de marca o un director de marketing, con las marcas hay que hacer como hacemos cuando eres pequeño, que es abrir el álbum de fotos. Y ver cómo Y eras ver y volver un todo. poco a pensar al origen, qué ¿no? es lo que tú querías hacer con eso, ¿no? Sí, es súper importante. Porque a veces por el camino Al la final es tu vorágine brújula, te o sea, pierde, te pierde sí. y es difícil luego cuando estás muy arriba recuperar. Sí, A mí por eso me gusta mucho trabajar con marcas como que están o en la fase inicial o en la fase intermedia, ¿no? Que Ujú. todavía tienen muchísimo por contar,
pero no han perdido de ninguna manera Sí, esa sí, esencia sí. y esa ilusión como del principio. Sí, sí, sí. Entonces, Es muy interesante esa etapa, ¿no? Para trabajar con clientes, porque, bueno, al final le ayudas a construir, ¿no? Toda esta parte, ¿no? que no de digo que la- no quiera trabajar con grandes marcas, ojo, No, sí, pero sí, es sí, verdad que pero es tan que difícil modular esa comunicación hacia... o sea, cuando ya trabajas con grandes, está todo muy establecido. O sea, hay muchos protocolos y muchas veces como que no te puedes salir, ¿no? De esos parámetros y, bueno, pues el trabajar con empresas que están empezando también te da más libertad, ¿no? Creativa y sobre todo me parece súper interesante como ayudarlos a bajar todo lo que tienen ellos en su cabeza. En términos de Esa comunicación. en términos de comunicación. A mí también. Eso Mm, ¿Ves? Ahí hay otro match nuestro. sí, Entonces llegas al punto en el que decides montar tu agencia. sí, Y esa agencia tiene un nombre además que es como una carta de intenciones, ¿no? totalmente. Será. Será. O sea, es el verbo ser en futuro. A mí bueno, no es que me obsesione el futuro, pero sí que me parece como súper interesante. Siempre me han gustado mucho las pelis futuristas. O sea, ¿Eres muy de Regreso al no sé Futuro? por qué. ¿O cómo va? Sí, sí, sí. O sea, no. Me encanta como, ¿no? Esos mundos apocalípticos. Qué chungo. Sí, sí, o sea, esa es la parte chunga, ¿no? Pero yo me lo replanteé desde Serano de, oye, si hacemos las cosas bien, ¿no? ¿Cómo será nuestro mundo ¿Qué será, dentro no? de 30 años, ¿no? Porque ahí también hay otro match. Eso de social. Claro. Sí, porque desde Será trabajamos con marcas con propósito que quieran impactar positivamente en la sociedad, ¿no? Para construir, ¿no? Ese futuro ¿Qué será? que será. ¿Qué será? Entonces, O sea, pues fíjate, o sea, que esto Emi y yo nos hemos conocido hace muy poquito y Emi me mandó una pieza sí, que dice un billete cambió mi vida, ¿no? Y es el totalmente. billete de AVE de vuelta, ¿no? Exacto. Y O eso, sea, es el eso billete de es vuelta, a mí, y dije, realmente. madre mía, qué match más Es que enorme, tenemos muchísimos puntos de conexión más enorme. y Pues estamos bueno, muy alineadas. es que social, local van de Sí. la mano también. Hay que darle mucho a candela e intentar cuidar lo que tenemos en cada sitio para Claro. repercutir en la sociedad de ese sitio. Y al final, Exacto. si vamos de alguna manera haciendo esto, Claro. vamos conectando puntos y yo creo que beneficiamos al final Sí, todos, ¿no? Y al evitamos final, sí, esa sí, vas- gentrificación que se Exacto. está igual Hombre, imponiendo en yo grandes ciudades. no creo que lo podamos evitar porque creo que es algo que no está a nuestro control del todo, pero sí que podemos aportar por el camino, Podemos ¿no? ayudar, ¿no? Podemos dar Podemos un ayudar. granito ahí. Y que podamos ayudar a esas marcas, tanto internacionales, nacionales como locales, que quieran comunicar de forma bien, ¿no? Es en bien. lo local. Comunicar bien es bien. Es bien. O sea, Es bien para todos, para además. todos. Para ese lugar, incluso sale, cuando está Sí. bien planteado, se sale un poquito de ese lugar también, la comunicación y Claro. llegas a más gente y Exacto. llega de otra manera, más cerca, más ¿Cuántas cuanto más campañas, cerca, ¿no? más que- fuerte, digo yo. Totalmente. ¿Cuántas campañas pues se han lanzado en las ciudades expresamente para la ciudad y no han llegado o han cometido Sí, porque errores de bulto, garrafales? de bulto. Pero porque no lo trabajan, fíjate, y esto es una de las cosas que yo estoy promulgando desde Soloca, es que si hacemos algo en un lugar, lo hagamos con las personas de ese lugar o cerca de esas personas que conocen el lugar. Porque Sí. muchas veces desde Madrid tenemos unos Sí, un poquito, prejuicios sí, sí, sí. o unos esquemas, ni siquiera son prejuicios, unos esquemas preestablecidos de cómo son las personas de un lugar o qué les gusta a las personas del lugar. Incluso muchas veces pensamos que lo que nos gusta a nosotros aquí Exacto. gusta a esa persona de ese lugar. Exacto. Y cuando llegan las marcas, ¿no? Y comunican o dicen voy a comunicar ahí y voy a hacerlo igual que en todos los sitios y de repente se extrañan de que no Claro. funcione. Claro. Y es, pero Sí, bueno, sí, tú sí, estás sí. conociendo a estas personas de allí, tú sabes cómo son, qué consumen, Claro. qué medios les gustan, por dónde se mueven, cuáles son las horas de sol. Sí, porque claro, en Málaga, por ejemplo, el medio exterior Hmm. funciona muy bien. ¿Por qué? Porque empezáis con el verano
prontito, hay mucha gente en la calle, hay mucha vida de calle. Y terminamos muy tarde. O Y sea, terminas también muy tarde y hay Nos gusta mucho la calle. mucho ocio, mucha Sí. cultura, mucho museo, está el Museo Picasso, Bueno, o sea, es de que hace 15 años es, o es sea, o más. tremendo. O sea, hay un museo por Ha habido cada- voces, a mí me parece muy importante, fíjate, que haya voces relevantes que vendan y no escondan su origen. Y Sí. te voy a hablar de Antonio Hombre, Banderas. aquí, Porque, mi claro, paisano. ese paisano tuyo, que es un hombre talentosísimo, de reconocido prestigio a nivel internacional, un señor que ha estado en Hollywood y allí, Y que allí lleva- ha tenido un nombre importante, también lo Sí. sigue teniendo, que es también autor de teatro, que ha traído aquí musicales, que los ha llevado. Siempre lleva a Málaga por bandera. Mm, Y eso me parece tan importante que cada uno Sí. reivindiquemos de dónde venimos y lo pongamos también en el mapa y no nos escondamos y no intentemos sí. aparentar o decir que somos de otro lugar o no, o incluso a veces esconder de qué lugar de origen eres, Mm, ¿no? Si tú has sí. nacido en un sitio Mm, y es tu tú- lugar, O ¿por sea, qué al no? final, volvemos a la identidad, ¿no? Al final es tu identidad, ¿no? Y el pertenecer a una ciudad, pues te da ciertos valores, ciertas... entonces, bueno, pues o sea, es que me parece para una marca el decir que es de Málaga, o sea, marca personal, como Antonio, en el caso de Antonio Bandera, o para una marca, ¿no? Que pues el decir Made in Málaga o sea, Es un orgullo, o sea, ¿no? es Para un ti es un orgullo. orgullo. Es un orgullo y hay Eso es el muchas orgullo de marcas que... pertenencia que hablo yo Sí, también, ¿no? hay muchas marcas que lo están haciendo súper bien. Por ejemplo, La Bien Hecha, que es una marca de bolsos que se hacen allí en Málaga y demás. O sea, lleva por bandera el tema de Málaga, ¿no? Y otras más, ¿no? Pero bueno, supongo que ya depende de cada estrategia de comunicación, pues Sí. interesa Mm. que se vea como algo más local o como algo No, más yo de... más que la estrategia es como una reivindicación, ¿no? De tus orígenes. Al final tú puedes ser una marca enorme, pero siempre has nacido en un lugar. Claro. No, sí. Y esto de algunas marcas, pues no, como es más sexy decir que somos no sé qué, Claro. pues lo esconden y no sí, cuentan no. la historia. Y la historia detrás de la marca y del origen de la marca muchas veces es interesantísima, ¿no? Sí, pero es verdad que, por desgracia, hay personas o empresarios, emprendedores y tal, que creo que han tenido que un poco, bueno, no esconder eso, pero sí que decir, por ejemplo, que están en Madrid, porque si no, no se le tomaba ¿En tan en serio? serio, ¿no? O sea, Pues aquí también hay yo he otro tema. escuchado, sí, yo he El tema escuchado grande. casos, ¿no? de eso y real, o sea, menos mal que está cambiando, pero... Yo creo que hay una tendencia hacia la vuelta a la raíz también. ¿No? Sí, y que hay marcas sí. que lo han abanderado con mucho Pero es verdad que mucho sigue habiendo éxito. marcas en Andalucía, grandes empresas pues, de facturación bastante potente que prefieren trabajar con agencias de Madrid y Barcelona por el simplemente hecho de estar aquí, ¿no? En Madrid. Bueno, porque al final también la acumulación de talento en una gran ciudad hace que los ojos estén puestos ahí, ¿no? Yo creo que es más imagen. ¿Sí? Sí, yo creo que Es es más. decir, que trabajas con una agencia porque, de Madrid es más sexy. Sí. Ah. Puede ser también. O sea, en Málaga hay muchísimo talento, por ejemplo. Hombre, pero es muchísimo. que eso no, eso, sea, yo eso ya sabes que conmigo ahí no me vas a pillar porque... Pero pues eso, igual no lo conocen y tenemos que trabajar eso. O bueno, yo creo que es que al final siempre ha pasado lo mismo, ¿no? O sea, y en cualquier país, al final, pues se concentran, lo que tú dices, ¿no? Pues, las empresas más importantes, pues en las capitales, y entonces si tú... Bueno, pero trabajar con una agencia de Madrid tiene sus beneficios y sus dificultades también. Claro. Entonces, yo lo que creo es que se puede trabajar con muchas agencias. Hay muchos clientes que trabajan con varias agencias. Claro. Y hay incluso agencias B, como digo yo. A mí me encanta lo de las agencias B. Yo tengo la agencia a la que digo que me lleva todo, pero luego en realidad le pido las cosas
a otra agencia igual, más pequeña, Claro, ¿no? claro, Que claro. sé que es la que también me Sí, que soluciona como que muchos temas. te va a cuidar, ¿no? No, Más, bueno. ¿no? Porque como es pequeña, pues te va a mimar quizás más y... Y entonces cuéntame, ¿qué hacéis en Sera? O sea, ¿cuál es el posicionamiento de este Sera maravilloso? ¿Hacéis campañas o branding Bueno, para nosotros marcas? estamos especializados en la parte, ¿no? De conceptual bueno, no sé, Sí, ese conceptual. no es en inglés. No, pero es que no es en inglés, conceptual. Iba a decir storytelling, no, pues creación de crear historias narrativas de de marca, ¿no? marcas. Luego abocamos mucho por la innovación y la tecnología. Bueno, acabas de Entonces, sacar otra cosa que también rompe un poquito ahí la cabeza, ¿no? Que es este eh, Será maravilloso, ¿no? Exacto, es un nuevo servicio que estamos ofreciendo a las marcas y bueno, consiste en experiencia inmersiva multisensorial. Por Dios, por favor, Sí. cuéntanos qué es esto. Pues bueno, al final siempre buscamos el diferenciarnos y el crear un recuerdo de marca que bueno, pues que vaya siempre con la persona. Y entonces nos parecía súper interesante este formato de las salas inmersivas, ¿no? Que podemos ver en algunos museos, Sí. llevarlo a las marcas, pero además con un pasito más allá de incluirle ya no solo el sentido visual y auditivo, ¿no? Como podemos vivir en una sala inmersiva estándar, sino que incluirle el del olfato, el del tacto y el gusto. Entonces, bueno, pues se personaliza cada sentido para la marca y de esta forma, pues el usuario vive una experiencia, pues imagínate. Y brutal. esto de Será maravilloso, luego lo vais a ubicar, ¿no? En algún lugar físico, ¿no? ¿Tipo Claro, centro comercial o cómo lo estáis planteando? O sea, nosotros podemos, o sea, de momento hacemos instalaciones fijas y efímeras. Estas instalaciones fijas se hace pues en el espacio del cliente, ya sea pues una fábrica de cerveza o una tienda de moda, un restaurante incluso. Pueden ser instalaciones y experiencias hechas que bueno, pues tienen una duración X. Y luego también, pues por ejemplo, que te digo, Málaga quiere crear una experiencia inmersiva. Eso es un ejemplo que me estoy inventando sobre la marcha, ¿vale? Málaga quiere... creatividad de Miami en estos momentos. Quiere crear una experiencia inmersiva para un Fitur o tiene alguna feria internacional y quiere llevar Málaga por todos los, o sea, con los 5 sentidos a darlo a conocer, ¿no? Me parece súper bonito esto, ¿eh? Y me parece, o sea, bueno, Ayuntamiento de Málaga, contratarnos, por favor. No, me parecería, vamos, un sueño, o sea, una fantasía. Fantasía. Porque además los que amamos los lugares, como en tu caso Málaga, quieres que ese lugar claro, lo conozca todo el mundo, lo conozca todo el mundo, ¿no? y la gente se lleve. A los 4... Sí, gritarlo a los 4 vientos, a los 5 sentidos. Para hacer. Bueno, pues esa experiencia es muy interesante, la verdad. Ojalá, la verdad. Imagínate que tú llegas a una feria y entras en esa sala inmersiva y hueles a mar, y hueles ya no solo a mar, es que para mí Málaga es huelen, más... ¿o no? Sí, huele súper, súper bien. Además tiene un olor. O sea... Esa pregunta trampa, ¿eh? Sí. Pero malagueño. Claro, pero para mí Málaga, por ejemplo, es una mezcla entre mar. Igual esto no va a sonar tan bien, pero bueno, ya lo matizamos luego. Y o sea, cuando... Bueno, no sé si ha estado en Málaga, pero las barcas donde se ponen los espetos, ¿no? Los espetos en la playa. O sea, eso tú... pues claro que está en Vas Málaga. por el paseo marítimo, por supuesto. Vas por el paseo marítimo y tú hueles a mar y la mezcla de la brasa, ¿no? Y la brasa de... O sea, para mí eso es Málaga completamente. Y además ese sonido, ¿no? Del chisporreteillo. O sea, la gente de Málaga yo creo que lo identificará rápido. O sea, tiene unos sonidos y un olor, un color, ¿no? Porque cada ciudad tiene un color, que eso se puede llegar a transmitir a través de esa experiencia. ¿No? Entonces me parece. Pero bueno, que empiece Málaga, ¿no? Que es tu lugar, la que de alguna manera estamos fomentando hoy desde aquí, esa vuelta a Málaga.
Pues vamos a ir terminando, ¿te lo crees o no? Buah, en serio, ¿A ya que sí? pasa. Que sí, sí. Eso Pero encima. yo, es que hoy creo que no te voy a preguntar cuál es tu lugar. Evidentemente, Málaga. Porque hoy ya creo que este podcast es un súper homenaje, Sí. sobre todo a las agencias, a los creadores, a las creadoras, al ecosistema de comunicación, a la creatividad de un lugar. Es que, Emi, lo que has hecho con ese billete Ay, es lo que a mí me gustaría que está hicierais hecho todos los con que amáis el- vamos, vuestros lugares, que con podíais el corazón. estar ahí. Mm, Y sobre todo fomentar esa comunicación de ese lugar, Sí. los relatos de ese lugar. Cómo has descrito ese olor de Málaga y lo hemos olido prácticamente aquí y hemos escuchado ese chisporroteo. y las olas, y yo y creo la que ola del melillero. cuando trabajas desde tu lugar especial, desde tu lugar favorito al que perteneces, en el que tienes Sí. arraigo, la creatividad Buah, es que mucho no tiene mejor. nada. Es que yo me acuerdo cuando estaba en pandemia, ¿no? Que yo decía, es que soy infinitamente más creativa, ¿sabes? Aquí en mi ciudad, y eso que estaba encerrada en mi habitación, teletrabajando, pero el estar en contacto con tu familia, La con gente que tienes cerca. tus amigos y tu pareja, es que, o Es sea, que- el estar en el estado, a ver, evidentemente no estás siempre feliz, ¿no? Pero en el estado de esa felicidad o de encontrarte en el sitio donde tú eres feliz, o sea, tu cerebro funciona de otra forma, ¿no? Pero Sí, estoy totalmente convencida. Bueno, pues Sí. tú eres más soloca que yo, porque tú eres social, tu empresa, tu agencia se dedica a hacer compromiso social para marcas, eres local, eres contenidos, eres más soloca casi que yo. Podríamos copresentar los podcasts a partir de ahora juntas, porque eres Oye, Jandro símbolo. no ha intervenido mucho. No, hoy está calladito. está muy calladito hoy, Jaén. Yo Sí, creo que sí. hoy está... No, estoy aquí. Lo que me pasa cuando un tema me gusta mucho y me interesa, que me pongo a ver la tele, ¿sabes? Y digo, no interrumpo porque esto está muy interesante y lo que voy a decir solamente son tonterías, pues no las digo. Algún día le preguntaré a Jandro Elegido cuál es su lugar en el Sí. mundo, a qué lugar pertenece, porque Jandro también tiene mucho recorrido de haber trabajado en muchos sitios Claro. diferentes, ¿eh? Y, Ay, Nada, pues- el mío es delante de los ordenadores, ¿no? Y, o sea, es mi Nada, sino. tienes que traspasar la pantalla, Jandro. El siguiente entrevistado tú. bueno, pues no sé si me has traído algo Sí, de tu hombre, lugar. por Espero que no supuesto. sea de... Adivina adivinanza. Pues Espérate, no sé qué me has traído, la verdad es que no tendría ni idea. Pues, Espérate, a ¿qué va a ver. ser? Bueno, Pues- claro. El faro de El faro Málaga, ¿no? Que para mí simboliza bonito. mucho, ¿no? Un poco lo que hablábamos, ¿no? Que al final, cuando estás un poco perdida, esto va a sonar un poco así, ñoño, pero al final tienes que buscar tu punto de origen, tu punto de referencia y volver y decir, vale, ¿qué es lo que quiero, dónde quiero estar y con quién quiero estar para, bueno, pues ser feliz. Y el sitio que te salga Ese es tu tu lugar. sitio. Tu Ese es sitio. tu lugar, efectivamente. Pues es que no tengo mucho más que añadir, Emi, porque al final creo que haces que Soloca tenga mucho sentido. Y eso Jo. te lo agradezco muchísimo. Mira, los bellos de que punto. te hayas venido, Sí. que hayas dejado por unas horas solo tu lugar en el mundo para venir al mío. Así que Sí. Y encantada, ¿eh? O sea, muchísimas gracias por venir. Ha muchas sido un gracias. placer A ti, hablar contigo. a ti. Bueno, pues vamos a ir terminando con la emoción ahí, el corazón encogidito. Y os invitamos a que nos sigáis en redes y nos veáis en YouTube y nos escuchéis en Spotify y en todas las plataformas de audio para hablar de esto que es la comunicación local, los creadores, las creadoras locales, las agencias, los medios, todo el ecosistema que hay en un lugar. Hay un lugar de España. Todos son preciosos. Hoy lo hemos dedicado a Málaga y espero que este sea vuestro lugar. Bienvenidos, bienvenidas a La Loca de lo Local, by Soloca Brands, vuestro lugar. Hasta la próxima.